Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cruz y el día de hoy vamos a contestar 5 preguntas de los temas circuitos eléctricos, elementos ideales de los circuitos, análisis de circuitos eléctricos y por último, capacitancia. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad el día de hoy? Los circuitos eléctricos son sistemas formados por diversos componentes interconectados como fuentes de energía, resistencias, condensadores, inductores e interruptores que permiten la circulación de corriente eléctrica a través de un camino cerrado. Son fundamentales en el mundo moderno ya que permiten el funcionamiento de dispositivos electrónicos y eléctricos en todos los ámbitos de la vida, desde sistemas de comunicación y redes de computación hasta electrodomésticos y maquinaria industrial. Los circuitos eléctricos posibilitan avances tecnológicos esenciales para el desarrollo y el bienestar social, garantizando eficiencia energética y optimización de procesos. 2. ¿A qué se refieren las leyes de Clifford y cuáles son las dos aplicaciones prácticas de esta ley? Las leyes de Clifford son principios fundamentales en análisis de circuitos eléctricos que permiten determinar valores de corriente y voltaje de un sistema interconectado y componentes eléctricos. Estas leyes son: Ley de corriente de Clifford, primera ley, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero, es decir, la cantidad de corriente que entra en un punto de intercepción de un circuito debe ser igual a la cantidad de corriente que sale, garantizando la conservación de la carga eléctrica. Ley de voltajes de Clifford, segunda ley, indica que la suma algebraica de las diferencias de potencia eléctrico es un lazo cerrado es igual a cero. Esto significa que la energía proporcionada por las fuentes de voltaje es un circuito es exactamente igual a la energía consumida por los elementos del mismo. Las aplicaciones prácticas es distribución de energía eléctrica se utilizan para calcular la cantidad de corriente que fluye en diferentes ramas de una red eléctrica, lo que permite diseñar sistemas eficientes de suministro eléctrico en ciudades y fábricas. 2. Análisis de circuitos eléctricos. Son esenciales en la fabricación de dispositivos como computadoras, teléfonos móviles y electrodomésticos, ayudando a optimizar su consumo energético y garantizar su correcto funcionamiento. Pregunta 3. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su funcionamiento en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son dispositivos diseñados para generar y suministrar voltajes elevados, generalmente superiores a 1000 voltios, utilizando en aplicaciones que requieren grandes cantidades de energía. Su función en los circuitos eléctricos es proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento de sistemas que operan a niveles elevados de voltaje, asegurando una transferencia eficiente de potencia. Estas fuentes son fundamentales en múltiples sectores, como la transmisión de electricidad a largas distancias, equipos médicos especializados y procesos industriales que requieren voltajes elevados. Algunas de sus aplicaciones más relevantes incluyen transporte de electricidad a larga distancia. En las redes de transmisión eléctrica se utilizan para reducir las pérdidas de energía durante el traslado de electricidad desde las centrales generadoras hasta los centros de consumo. Equipos médicos e industriales. Son empleadas en dispositivos como máquinas de rayos X, aceleradores de partículas y equipos de soldadura de alta potencia. Pregunta 4. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Estos existen en diversos métodos utilizando para utilizar circuitos eléctricos, los cuales permiten determinar valores de corriente, voltaje y potencia de distintos puntos del sistema. Entre los más importantes se encuentran: la ley de Clifford se utiliza para resolver circuitos mediante ecuaciones de conservación de energía y carga, estableciendo relaciones entre corrientes y voltajes en diferentes nodos y mallas. 2. Método de malla. Se basa en la ley de voltaje de Clifford y permite encontrar las corrientes que circulan en los lazos cerrados de un circuito, facilitando el análisis de circuitos planos. 3. Método de nodos. Se fundamenta en la ley de corriente de Clifford y ayuda a calcular los voltajes en cada nodo del circuito, reduciendo la complejidad en el análisis de circuitos con múltiples conexiones. 4. Teorema de Tevelin
y Norton permiten simplificar circuitos complejos en modelos equivalentes más sencillos, facilitando el diseño y la optimización de sistemas eléctricos. 5. Transformadas de Laplace. Se aplican análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia, permitiendo estudiar su comportamiento en sistemas de señales y control automático. Cada uno de estos métodos se emplea según la complejidad del circuito y la información que se desea obtener. Pregunta 5. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? El condensador es un componente eléctrico capaz de almacenar y liberar energía en forma de carga eléctrica, desempeñando un papel fundamental en una amplia variedad de dispositivos y análisis electrónicos. Sus aplicaciones principales incluyen filtrado de señales eléctricas. Se utilizan en fuentes de alimentación y circuitos electrónicos para eliminar el ruido eléctrico y estabilizar la señal, mejorando el desempeño de dispositivos como computadoras y televisores. Circuitos de temporización. Son empleados en relojes digitales, osciladores y sistemas de control donde regulan los tiempos de operación mediante la carga y descarga controlada de energía. Almacenamiento de energía. Se utilizan en baterías recargables, sistemas de respaldo energético y vehículos eléctricos para proporcionar energía en momentos críticos, asegurando un suministro constante. Corrección del factor de potencia. En sistemas industriales y redes eléctricas, los capacitores ayudan a mejorar la eficiencia energética al reducir el desfase entre la corriente y el voltaje, disminuyendo pérdidas y optimizando el consumo. Sintonización de frecuencia. Son esenciales en radios de televisores y sistemas de telecomunicación, donde permiten ajustar la frecuencia de recepción y transmisión de señales, asegurando una comunicación eficiente. Los capacitores son fundamentales en el desarrollo de tecnología moderna, garantizando el correcto funcionamiento de circuitos eléctricos en múltiples áreas. Estas son las 5 respuestas. Esperemos vernos en un próximo video.